En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1252 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hemos dedicado ya 5 catequesis a profundizar en este tema, que el día de hoy nos propone el número 2367 y 2368, con el tema La fecundidad del matrimonio. Número 2367 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Esto es un número precioso para todos los que son papás, ¿no? La vida es un don, porque la paternidad y la maternidad suponen una participación en el poder creador de Dios, en la paternidad divina. Y esto es un misterio, que Dios te haya hecho copartícipe de la creación. Es una dimensión tremendamente trascendente. Es grande el don de la procreación. Además, queridos amigos, no podemos olvidar que en toda concepción de un ser humano hay una colaboración en la que Dios está haciendo un acto creador, porque Dios crea el alma de ese ser humano al mismo tiempo que los padres engendran ese cuerpo. Cada padre, cada madre es un colaborador del creador. Es la expresión que hablamos hace un momento. Los cristianos católicos podemos decir bien, hemos tenido un hijo y también Dios nos ha dado un hijo. Las dos cosas son verdad. Nada más grande puede hacer el hombre que participar de ese poder creador de Dios, en esa vocación tan particular que Dios le ha regalado a aquel que es padre y madre. Y aquí el Catecismo nos regala un texto o dos textos de la Sagrada Escritura. Efesios 3, 14, 15. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dios es fuente de paternidad para los demás. Dicho de otra manera, la paternidad de Dios no solamente hace hijos,
también hace Padre, nos hace padres. Mateo 23:9. Ni llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. ¡Qué grande es Dios! Que nos introduce en este tremendo misterio, donde Dios dice: ven, voy a servirme de ti para pintar este mundo. Voy a servirme de ti para llenar este mundo. Como si nosotros fuéramos la mano de un niño que es sujetada por la de su padre para ayudarle a pintar, para ayudarle a escribir las primeras letras A, B, C. ¿Se acuerdan cuando hacían eso con sus hijos? Enseñarle a agarrar el lápiz con los dedos correctos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no solo nos pinta en su cuadro, que es la creación, sino que nos hace pintores de ese cuadro también. Y eso es lo que es la paternidad y la maternidad. Ese es el sentido más profundo de la sexualidad abierta a esa vocación de ser cooperador en la creación e instrumento de la vida. Y eso, queridos amigos, es un don. Entendido esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2368 que dice: un aspecto particular de esta responsabilidad humana y cristiana se refiere a la regulación de la procreación, por razones justificadas. Los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. Y dice aquí el catecismo en un texto de la Gaudium et Spes número 51. El carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y de la apreciación o de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos. Criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Es un número muy profundo donde se está hablando de que somos instrumentos de Dios para la transmisión de la vida y cumplir ese mandato. Creced, multiplicaos, poblad la tierra. Pero Dios quiere que seamos instrumentos inteligentes con un discernimiento de voluntad y de razón en el momento de hacer de cumplir este mandato. Y por eso este número nos habla de la regulación de la natalidad, que es una decisión responsable, donde el hombre y la mujer tienen que discernir de qué manera se ofrecen a Dios como colaboradores suyos en la transmisión de la vida de una manera responsable. Ahora bien, muchas veces este
responsable en la manera de regular la natalidad se ha entendido muy mal. Incluso se ha entendido en el sentido de que tener los hijos que a ti te parezca oportuno y ya. Y es una manera de entenderlo muy mal. Al final, esa palabra de paternidad responsable con el tiempo ha pasado a significar paternidad confortable. Parece que es cuestión de gustos. Si quiero o no quiero. El hecho de que Dios quiera que el hombre participe con su libertad en ese discernimiento de la paternidad responsable, fácilmente hacemos un mal uso de la libertad confundiendo la libertad con lo que me apetece. Ahora bien, no es más santo quien tiene más hijos. Aunque es verdad que la familia numerosa siempre ha sido un signo de la apertura a la voluntad de Dios, pero eso no es de una forma matemática. Lo que quiere decir es que con una conciencia recta que busca la voluntad de Dios, uno le dice a Dios, yo quiero responsablemente lo que quieras tú, Señor. Uno discierne, pero abierto a la voluntad de Dios, porque ha entendido en su vida que la última palabra la tiene Dios y que esa palabra, cuando yo la escucho, me hace responsable. Dios me va a hablar y yo tengo que estar atento a encontrarle, para poder escucharle, para poder cumplir aquello que me está pidiendo, en el momento que me lo está pidiendo y de la forma que me lo está pidiendo, sin poner en medio ningún tipo de obstáculo. Dios me va a hablar a través de lo que tengo cerca, del consejero, del sacerdote, de la predicación, de la Sagrada Escritura, de la pareja. Y todos ellos me van a ayudar a tener un discernimiento de las circunstancias que me rodean. Y Dios me va a hablar a través de. Porque pueden haber circunstancias que pueden ser muy condicionantes. La edad, la salud, la situación económica, la situación laboral, la misma diferencia de criterios entre el esposo y la esposa. Hay muchas cosas, hay muchas condicionantes que podemos tener. Pero esos condicionantes no nos determinan, nos condicionan, pero no nos determinan, porque Dios siempre puede decir la última palabra. Es lo que escuchamos muchas veces, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Esto es algo que hay que tener siempre presente. En la catequesis anterior estábamos comentando algunas partes de la encíclica Humane Vitae, escrita por el Papa Pablo VI en 1968. Siguiendo con la lectura de esta preciosa encíclica, dice el Papa: en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Qué claridad esta la que nos da la Iglesia para esas personas, esos matrimonios que piensan, que se confunden. Aquí la Iglesia habla clarito. Cuando alguien decide
que debe limitar el número de sus hijos, debe hacerlo a través de los medios lícitos. Además, por motivos graves que hemos ido comentando y que vamos a comentar más adelante, físicos, económicos, psicológicos, sociales. Todo esto se tiene en cuenta. Es verdad que en eso de los motivos no es fácil delimitar hasta dónde son graves o no. Hay un grado de subjetividad, ¿no? Donde se tiene que hacer mucha oración y a sincerarse uno mismo, tomándose en serio la búsqueda de la voluntad de Dios. La clave, queridos amigos, está en el discernimiento con conciencia recta, buscando siempre la voluntad de Dios y entendiendo que Dios sabe más. Efectivamente, la persona que ha cultivado la fe en su vida, este discernimiento le será más fácil. En esa concepción de la moral católica con respecto a la paternidad responsable, volvemos y aplicamos el esquema. El hombre propone y Dios dispone. Pero nunca nos cerramos a la voluntad de Dios. Ahora, en la concepción contraceptiva que vivimos hoy día, a causa de la pastilla, a causa de los anticonceptivos, donde se asume la anticoncepción como algo asumible y aceptable, en vez de que sea el hombre propone y Dios dispone, se da, es esto otro. El hombre se antepone a lo que Dios dispone. Y ahí nos metemos en problemas. Porque el hombre acaba recurriendo a unos métodos artificiales para regular la natalidad que en el fondo lo único que están haciendo es anteponerlo a lo que Dios dispone. Y entonces se convierte el hombre en el que dice cuándo, cómo, de qué manera, cuándo sí, cuándo no. Y se cierran a la vida. Y se cierran a ser colaboradores de Dios en la creación, según, como dicen algunos, hasta que yo quiera, hasta que yo decida. Y se cierran. Incluso algunos usan expresiones como, este hijo fue buscado. Así como hay otras expresiones que dicen, este hijo no fue buscado. Otros dicen, este hijo fue deseado. Otros dicen, este hijo no fue deseado. Expresiones que no deberían de existir, porque yo deseo lo que Dios quiera. Yo recibo lo que Dios me dé como un don, no porque lo estoy buscando. Es que estoy buscando la parejita. Estás abierto, es a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado yo familias donde se dice, a mí mi padre no me quiso porque él quería era un hombre? Estaba buscando un hombre y nací yo. Y nunca me quiso. Qué fuerte eso, ¿cierto? Y pasa mucho. Además, queridos amigos, el don de la vida puede venir por sorpresa. Y cuando es así, aún es más recto para el amor. Porque como decíamos al inicio, la fecundidad es un don. Por tanto, no es un derecho que busco o rechazo, es un don.
Es un regalo. Es poner en nuestra vida el ejemplo del cheque. Uno rellena un cheque, pone la cantidad, pone la fecha, pone el lugar y después va y se lo lleva a Dios y le dice, fírmalo. Otra cosa es diferente, es tener el cheque y presentarme ante Dios y decirle, llena tú el cheque, pon la cantidad y la fecha que tú quieras, yo lo firmo. Esa es la actitud que debemos tener con Dios. No la de yo poner la cantidad, la fecha, donde se cobra y entonces Dios fírmalo. Luego dice el catecismo en este número 2368, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo. Muchas veces se habla del número de los hijos de una manera muy superficial. Algunos usan nuevamente esa expresión, ¿no? Estamos buscando la parejita. Otros dicen, ahora no queremos hijos porque primero queremos disfrutar de la vida. Ya cuando disfrutemos de todo, viajemos, hagamos, entonces ahí sí vamos a tener los hijos. Y resulta que en la mitad, ¡pum!, se murió uno. Personas tantas que uno escucha por ahí. Me casé y no pude tener hijos porque mi esposo se murió. Ah, ¿y a los cuántos años? Bueno, teníamos 10 años de casados. ¿Y por qué no tenían hijos? Porque estábamos disfrutando de la vida. Ah. Todas esas expresiones parten de una concepción vaciada de la existencia, como si el disfrute de la vida fuera incompatible con la paternidad o la maternidad. Las personas creen que ser padre o ser madre es simplemente una carga, una esclavitud, y es que no han entendido absolutamente nada. Porque la realidad que ocurre es lo contrario, es llenarse. Yo estoy convencido de que uno de los motivos de la fractura del amor humano y del por qué el aumento tan grande de las rupturas de las parejas, de los divorcios, de las separaciones, de todo eso, es por falta de apertura a la vida. Ya ni siquiera se diga la cantidad de pueblos viejos que el mundo tiene por el descenso tan increíble de la natalidad, países enteros. Yo conozco pueblos enteros donde viven en todo el pueblo 29 personas y todos con 70 años para arriba y no hay ni un niño. En 30 años ese pueblo desaparece. Y no conozco uno, varios, muchos, sociedades enteras, como en España, por ejemplo, como en el sur de Francia. Pueblos destinados a desaparecer totalmente. Cuando en una pareja no se tienen ideales fuertes para entregarse a ellos, para unirse, suele ocurrir que se están todo el tiempo mirando el ombligo. Y cuando una pareja no tiene cosas importantes por las cuales entregar la vida, uno se pega de cualquier estupidez para pelearse todo el tiempo y romper esa relación. Porque el egoísmo lleva a eso. Es lo que dice el refrán ese, cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo, mata moscas. Y surgen conflictos en el seno de la pareja por bobadas. Puro egoísmo. Y aquí hago un paréntesis, queridos amigos.
que ayer en la catequesis lo pronuncié. Esto no implica aquellas parejas que por alguna razón no son fértiles. No es que no quieran tener hijos por egoístas, no, es porque realmente no pueden. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando del egoísta que ha decidido vivir de anticonceptivos porque no es generoso con la vida. Uno de los dones que tiene la paternidad y la maternidad es que nos lleva al olvido de nosotros mismos, a dejar de estar pensando en tantas tonterías para pensar en las cosas que son realmente importantes, que es sacar esa familia adelante, que es llevar los niños a la escuela, que es ayudarles a hacer las tareas, que es llevarlos a los deportes, que es bañarlos, vestirlos, llorar con ellos, aconsejarlos, divertirse, ir a sus graduaciones, sentirse orgullosos de todos los talentos que van sacando, que van demostrando en el deporte, en las artes, en las ciencias. Por eso es importante entender que la apertura a tener un hijo no es solamente un acto de generosidad calculada. Yo calculé tener 2, yo calculé tener 4. Porque ante esos planteamientos, lo que se esconde detrás es un egoísmo así como muy refinado. Porque, por ejemplo, no se puede calcular la generosidad. Yo seré generoso mañana. En el fondo, eso no es ser generoso. La generosidad no se pospone. O es generoso o no es generoso, pero eso no se calcula. No es matemáticas. Es lo mismo pretender calcular la propia conversión. Mañana me convierto. Realidad es que no está convertido. Mañana a tal hora me convierto. Cuando vaya a este retiro, ahí me convierto. No, si es que eso no lo decides tú. Por lo tanto, queridos amigos, detrás de esta mentalidad antinatalista, lo que sucede es que no somos conscientes de cuál es nuestra vocación. No nos damos cuenta de que no nos poseemos a nosotros mismos, de que estamos integrados en el plan de Dios, de que participamos de su paternidad y de su maternidad, de que Dios nos ha elegido como instrumentos para transmitir el don de la vida al mundo, el don del amor al mundo. No nos hemos dado cuenta de eso. Y por eso sigue imperando en nuestra vida este profundo egoísmo. Y aquí el catecismo, en este número, nos hace referencia a una cita de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que hemos nombrado muchas veces en este catecismo, en el número 51, cuando dice: el carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos. Criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Este es un texto muy hermoso, es un texto importante que responde a una duda de que si lo importante es ser generoso con la transmisión de la vida, no importando tanto el medio que he elegido para regular la natalidad en función a la decisión del número de hijos que quiero tener. Esa es la mentalidad de hoy. Y por eso la Iglesia nos dice contundentemente que eso no es así. Para que un acto moral sea bueno, hace falta que el fin sea bueno,
pero también que el medio para llegar a ese fin sea bueno. En este caso, el fin bueno sería una regulación de la natalidad discernida responsablemente y no por motivos egoístas. Ese es un fin bueno. Pero el medio también ha de ser bueno. No puede ser a través de anticonceptivos, ni de pastillas, ni de preservativos, porque debemos estar claros siempre en el principio. El fin no justifica los medios. Esa es la doctrina de la Iglesia. Porque existe un respeto al lenguaje de la naturaleza. Qué cosa tan bonita. Esos criterios que conservan íntegro el sentido de la donación. Y la anticoncepción no respeta el sentido de la sexualidad humana, sino que la atrofia. Es como si nos estuviéramos medicando contra la sexualidad. Yo le digo a las jóvenes parejas, no tomen anticonceptivos porque después el día que vas a querer tener un hijo, va a estar tu cuerpo tan maleado. Y no se diga las enfermedades existentes hoy día. No por nada el cáncer está en la primera fila de las enfermedades. ¿Y cómo no me voy a enfermar? Si llevo desde los 15 años tomando veneno, porque si un anticonceptivo es capaz de matar una vida, eso es veneno. Y lo toman un día, 2 días, 3 días, 6 años, 5 años. ¿Cómo no se va a enfermar? Es como si alguien fuera al médico y le pidiera un medicamento para quedarse sordo. Eso no se entendería, ¿no? Es más, el médico no le debería de dar un medicamento para que usted se quede sordo, porque esa no es la función del médico. El médico está ahí para la vida, no para dejarte sordo, sino para que oigas y mejor. Algo así hacemos con el tema de la sexualidad, con el tema de la fecundidad, cuando recurrimos a los anticonceptivos, tomando un medicamento en contra de la sexualidad. Y por eso, queridos amigos, es necesario siempre tener esta capacidad de autocrítica positiva, ¿eh? Para poder llegar a lo profundo. Hoy en día ocurre que parece que la técnica lo suple todo, que el médico es el que decide en temas que son absolutamente personales y que hacen referencia a la vida moral y al comportamiento sobre el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Y los médicos te dicen, te voy a implantar tal cosa, te voy a coser tal otra. Ese tipo de técnica no es para nada terapéutica, porque no está sanando de ninguna enfermedad, sino que está impidiendo que una función se desarrolle naturalmente. Esa solución técnica para controlar la natalidad, lo que está haciendo es coartar mi libertad. Es más, el Papa Pablo VI, en la misma encíclica Humanae Vitae que hemos ido leyendo, decía, ni siquiera la razón basta. La razón es la de los ojos del corazón. Y ahí el Papa vuelve e insiste junto con la Iglesia por activa y por pasiva, que hay un lenguaje del amor humano que se tiene que respetar en el ejercicio de la sexualidad, en la decisión de la continencia, por ejemplo, cuando se está hablando del amor. El lenguaje de la sexualidad es de una total donación y de una entrega a la vida. Mientras que cuando se recurre a la anticoncepción, ese lenguaje queda falseado y esa entrega sexual es mentirosa.
porque acaba siendo simplemente un úsese y tírese, un momento de desfogue, un momento de desahogo, pero no hay amor. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, las dos dimensiones que tiene la sexualidad, que hemos hablado tanto durante estas catequesis, esa dimensión unitiva y esa dimensión procreativa, tiene que ser cuidada profundamente y responsablemente por cada uno de nosotros.